Estuve viendo una palabra, un mensaje, una enseñanza que el Señor traía a mi corazón. Y básicamente de lo que se trata es de que podamos llegar a ser y conocer la altura, la profundidad y la anchura de la plenitud de Cristo. Que lleguemos a ser el hombre y la mujer perfecto, pero no en el sentido de perfección absoluta, sino en el sentido de aprobación. El hombre y la mujer perfecto, aprobado por Dios para toda buena obra. De hecho, la Biblia, o el apóstol Pablo, para ser más específico, enseña, insiste en varios de sus libros, a los obreros, a los hijos espirituales, a los discípulos, a que lleguen a ser eso, lleguen a ser personas aprobadas por Dios para toda buena obra. ¿Sabe? Dice la Biblia que Dios preparó buenas obras de antemano, o sea, antes que nosotros lo supiéramos o existiéramos, para que nosotros andemos en ellas. Si usted hace un poco de historia rápida, Dios preparó obras en hombres y mujeres que de pronto evangelizaron Córdoba. Y preparó esas obras para esos hombres, para esas mujeres, y esos anduvieron en ello, y hoy nosotros podemos continuar en ese camino. Y entender esto es muy importante, porque el reino de los cielos consiste en esto. Y voy a leer algo que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, y vamos a leer el 14. Vamos a saltear el 15 porque es muy personal para Timoteo, y luego vamos a leer 16 y 17. El 14, aquellos que chichean en los estados y saben que yo no pongo mucho. Esta mañana lo puse en mi estado, porque creo que es muy importante, creo que es la base en muchos aspectos, y creo que es lo primero que roba Satanás. Y ahí le explico un poquito. Lo primero y lo más importante es saber qué nos predicó Dios, a través de quién nos predicó y qué se nos predicó. Entender esto y permanecer en esto. Le voy a contar una experiencia cortita, que de vez en cuando es necesario ponerla en práctica. Digo de vez en cuando, al menos para mi vida. Yo cuando nací el Evangelio aprendí de un pastor. Él me predicó de Cristo, me predicó la palabra, aprendí la palabra de él, y la palabra que me la enseñó siempre, diríamos, pura. ¿Qué es puro? Sin mezcla, sin dobleces. Usted, de acuerdo a la palabra, puede tener muchas cosas para sacar. De hecho, hay un montón de religiones y podríamos llamarles sectas que salen de un mismo libro llamado Biblia, porque llevan mucho interés o deseos personales, o no sé cómo atribuirlos, no importa. Pero entre esas cosas que yo aprendí desde muy niño, por decirlo así, porque entendiendo la palabra niño no como el niño bebé, sino como dice que cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo. De hecho, el apóstol Pablo enseña que primero somos niños, luego vamos madurando. En alguna parte dice, ya no tienen necesidad de leche, sino de alimento sólido. O sea, hay un crecimiento espiritual que empieza comparativamente como si fuese la niñez. Usted a un niño primero le enseña una cosita, después le enseña otra cosita, y así va creciendo y va aprendiendo. Creo que en el camino del Señor acontece de esta manera. Y yo cuando comencé a ser un niño en Dios, entendí que tenía un Dios de poder, entendí que tenía un Dios que todo lo puede, entendí que tenía autoridad en el nombre de Jesús y que todos los demonios se sujetaban a la cruz de Cristo, a la sangre de Cristo. Cosas básicas. En esta semana con mi esposa tuvimos unos cuantos días de oración, y uno de esos días, creo que fue el día viernes, entramos en una oración un tanto más profunda y digo, wow, uno ya como que entiende, ¿no?
¿Por qué? Porque he aprendido esto. Y está bien orar un poco, y está bien orar mucho también, no solo un poco. Pero también aprendí de niño, aprendí de lo que me lo enseñaron correctamente, que cuando algo va un poco más allá, tenés que estar atento y hacer lo que Dios quiere. Y esto se llama a veces, en términos de otros estudiosos bíblicos, que no sé si será tan cierto o no mencionarlo así, pero esto se llama a veces guerra espiritual. Esto se llama a veces batallar en el espíritu. Se llama a veces instalar el reino de Dios, bajarlo a la tierra. Bajar el gobierno de Dios a la tierra. Que el gobierno de Dios no solamente es algo que decimos, bueno, Dios gobierne mi vida. Creo que la mayoría, y me incluyo, no me estoy excluyendo, no le estoy diciendo a usted, me incluyo, la mayoría, decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Ya sea que lo diga por el Padre Nuestro o porque lo diga en forma evangélica. Pero queremos que Dios venga y que su reino venga. Pero pocos ejercitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero también hay algo que quiero dejarles como un extra, si se quiere, de este mensaje. Es que el gobierno de Dios no es solamente, eso ya está claro, aunque nos cuesta ejercitarlo, ¿verdad? Nos cuesta que Dios nos gobierne, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, nos cuesta hacer lo que Dios quiere. Y eso es, creo que, natural. Por eso Pablo tiene que corregir permanentemente a sus discípulos a través de las cartas. No me asusto de esto. Pero el día viernes establecer el gobierno de Dios tenía que ver con otra cosa y entendí esto y se lo digo así rapidito. Establecer el gobierno de Dios, establecer la voluntad de Dios. Y establecer la voluntad de Dios es eliminar la voluntad del diablo. Es correr, es hacer retroceder, es alejar. Póngale la palabra que quiera, pero que el diablo no esté cerca mío. Pero no con la sensación de temor. Es, ay, pero el diablo, entonces quiere decir que el diablo, por eso me pasa esto, porque el diablo está cerca mío. No puede ser. ¿Dónde me voy? Sino tener la autoridad de Dios. ¿Por qué me sale la vieja cuando hablo así? Es establecer los límites espirituales que Dios nos da. Es establecer el gobierno de Dios en tu casa, en tus alrededores. Y cuando vos estableces lo espiritual, se establece lo natural. Alguna vez hemos predicado y hemos desarrollado el tema y tomamos como referencia de esto para que usted más o menos recuerde lo que hizo Nehemías. Reconstruir los muros. Cuando usted reconstruye los muros, lo que significa es que de acá para allá, Satanás, vos podés hacer lo que querés, pero no te metas de este lado. Porque acá está el muro de mi casa. Acá gobierna Dios. Pero no solo porque somos unos santulones que hacemos la voluntad de Dios, sino establecer el gobierno de Dios. Es establecer un límite a Satanás. Es establecerle un límite al mismo diablo. Y no me gusta mucho hablar de ese, el coludo, el cuernudo. No me gusta porque pareciera que a veces desde los púlpitos le hacemos más propaganda al infierno que al cielo. Pero es importante que sepamos que Dios nos preparó para toda buena obra y que para comenzar una buena obra es necesario establecerle los límites a Satanás. Que si usted es un hijo de Dios, que el gobierno de Dios ha venido a su vida, que usted quiere hacer la voluntad de Dios, pues entonces comience a orar en profundidad, comience a entender primero usted que tiene la autoridad y que usted puede establecer esos límites. Y esto es un extra. Digo esto porque esto me tocó vivirlo el día viernes en oración con mi esposa. Y cuando Dios me hablaba de esto y me mostró esta palabra, pude reflexionar y entender que esto es lo que el Señor me enseñó desde la niñez espiritual. Esto es lo que aprendí de lo que me lo enseñaron sanamente. ¿Saben por qué es esto? Y se lo voy a explicar rápidamente. Hay varias formas de hacer pastorado y de hacer iglesia. Hay muchas formas de llevar adelante
la obra de Cristo y el discipulado, por decirlo así. Pero siempre me ha gustado, en lo personal, de esta manera, porque así fue enseñado. Darle la herramienta a cada uno para que cada uno pueda tener una vida en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no enseñar reglas y conductas que hagan que la persona dependa de la institución. Quizás por eso se van tan rápido. Pero no me envió Dios a tener ni empleados, ni sometidos, ni convencidos de que esto es lo mejor. Sino me ha enviado Dios a enseñarles que tienen herramientas, que el Espíritu Santo es algo que tienen ustedes, que tenemos todos. Y que Jesús no es una propiedad de alguien, llámese institución, iglesia, nombre, denominación o persona, sino que Jesús es algo que nosotros podemos alcanzar aceptándolo en nuestro corazón y llevando adelante una vida piadosa donde la verdad sea de nosotros y sea la verdad de Él. ¿Por qué digo esto? Porque esto me fue enseñado. Entonces inmediatamente no necesité llamar al hermano espiritual de la iglesia, convocar al grupo de intercesores porque hay diablos rodeando mi casa. Sino que hacer que el reino de Dios venga a mi casa, que establezca sus dominios, que gobierne nuestras vidas. Es una habilidad que tenemos todos. Es una posibilidad que tenemos todos. Y lamentaría mucho que los hijos espirituales de esta casa no hayan aprendido así, porque eso sí sería un fracaso para mí. Que no hayan aprendido así. Que no hayan aprendido a tener vida propia en el Espíritu. Y vida propia es tener la autoridad que Dios te ha dado. Es hacer la voluntad de Dios. Es tener la habilidad de escuchar a Dios y hacer lo que Dios te dice. Es la habilidad de hacer lo que Dios quiere. Entonces, entendiendo esto, es que voy a compartir algunas cosas que Pablo escribe para que podamos llegar a ser. Y entienda esto, si Pablo le escribió esto en este caso a Timoteo, y lo que voy a leer después, siempre me olvido la cita, ya me lo voy a acordar, lo tengo acá, ajá. En el otro libro, Colosenses creo que es porque era necesario, porque Pablo no le estaba escribiendo aquí a un Timoteo, haciéndole recordar esto a Timoteo como si fuese alguien que no conocía, sino por el contrario. Cuando Dios nos hace saber esto es porque Dios ya te escogió. Dios no le está hablando esto a una persona inconversa, alguien que jamás escuchó de Él, alguien que nunca le conoció. Dios le está hablando esto a personas que ya le habían conocido, que ya habían sido, hagamos el protocolo, ya eran bautizados, ya hablaban en nuevas lenguas, ya habían levantado la mano muchas veces en la iglesia, ya habían puesto su diezmo, su ofrenda. Ya asistieron más de un año a la iglesia, por poner una soncera así de protocolo. Ya conocían a Dios. Ya sabían quién era Dios. Ya seguro habían recibido algo maravilloso de mano de Dios para darle a conocer la grandeza de Dios y activar la fe en su corazón. Ya lo hemos hablado eso. Ya lo había hecho. Ya había acontecido. Pero era necesario recordarles que todo eso que aconteció, y hoy lo digo para nosotros, todo eso que nos ha acontecido para bien, al conocer a Dios, es por un propósito. Hacer la voluntad de Dios y ser alguien aprobado para toda buena obra. Listo para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo en esta versión NTV, capítulo 3, verso 14. NTV. Si tiene Biblia en el celular, busque la versión NTV y allí lo leemos. Reina Valera dice lo mismo, pero es difícil de entenderlo. Pero tú debes permanecer fiel y entienda bien cada palabra, porque tiene un peso propio, a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Luego el 15 dice, desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras,
la cual te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Está hablándole a Timoteo, que Timoteo era alguien que seguramente desde la niñez física ya había crecido en el Evangelio, o al menos rodeado de personas. En otra parte, Pablo le habla de su madre y de su abuela, así que... Pero vamos al 16. Fíjese lo que dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y ahora quiero ir a Efesios 4, y este lo vamos a leer completo, tiene 32 versículos. ¿Lo tiene? Si no lo tiene en esta versión y tiene una Reina Valera u otra versión, yo les sugiero que escuche. Voy a leer pausado para que entendamos. Amén. Porque acá el apóstol Pablo está enseñando mucho más rico todo esto, mucho más directo. Y hay un propósito en esto, que podamos hacer la obra de Dios. La obra de Dios la hacemos, de hecho hoy hay una actividad hermosa. Creo que es uno de los pilares por la que Dios nos mandó a fundar la iglesia, la institución, lo que hacemos. Creo que hay mucho más todavía por hacer. Y a veces pareciera que nos faltara el impulso o no sé qué. Pero creo que Dios nos está activando en este tiempo. Cuando mi esposa habló hace un tiempo atrás de tiempo nuevo, y a veces entendemos el tiempo nuevo como algo que puede ser nuevo y a lo mejor no es que sea nuevo en cuanto a cosa distinta, sino que tiene que eso de nuevo tiene que ver con lo que Dios quiere hacer hoy. Cómo lo quiere hacer y dónde lo quiere hacer y con quiénes los quiere hacer. Y si ustedes están aquí hoy es porque Dios les quiere usar. Porque cada uno de ustedes ha sido formado, ha sido enseñado. Y algunos dirán, no, pero yo no, me parece que me falta. Créame que cuando Dios te llama y te convoca y te usa, es Él el que lo hace. Y no hay primeros ni segundos en Dios. No hay viejos ni nuevos. Hay fieles. Hay corazones dispuestos. Y eso es lo que Dios quiere. Y bueno, vamos a leer Efesios 4, del 1 en adelante. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. Wow. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas,
y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y acá viene, tóquese la oreja así, el tirón de oreja para algunos de nosotros. Entonces ya no seremos inmaduros, como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Por favor, en su mente y en su corazón, subraye la palabra deshágase, porque la responsabilidad es nuestra. Y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, deje que el Espíritu, hago una pausa pequeña aquí. Esto es muy importante, porque dejar de ser la persona que éramos en un sentido natural y pasar a ser una persona espiritual no tiene que ver con reglas que un pastor te dicte. No tiene que ver con que yo esté diciéndote esto está mal, esto está bien. Tiene que ver con dejar que el Espíritu nos cambie. Queridos míos, si hay algo que debemos cambiar, debemos dejar, tiene que ser hecho por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué digo esto y con tanto énfasis y quizás con mucho dolor en tratar de que esto se logre y a veces mucha tristeza cuando no se logra? Porque a muchos he visto hacer muchas cosas que parecieran terriblemente buenas para Dios, con una fidelidad que pareciera la mejor, un cumplimiento, un esfuerzo. ¿Y sabe qué pasa cuando las cosas no se hacen por el Espíritu y se hacen por el esfuerzo? Porque también me ha pasado, se agota. Es como cuando vos vas a un trabajo, no sé, no voy a hablar de lo mío, pero imagino un albañil y dice, no, viste cuando vos decís, hoy vamos a terminar esta pared, la vamos a revocar hasta allá arriba porque vamos a terminar el día, vamos a hacer todo eso. Y en realidad tu capacidad da hasta la mitad. Pero te esforzás y te esforzás. ¿Saben cuál es la consecuencia? Al otro día vas a hacer media pared, porque te agotaste. O quizás diga, no quiero laburar más de esto. Estoy cansado.
Me agoté. Allá está, mira, se ríe. Tu hijo no te deja mentir, ¿viste? Pero es verdad, porque es natural. No estoy diciendo que esto esté mal. Estoy diciendo cómo es en lo natural. Yo ya tengo 55. Ya estoy pensando, más que en montar una herramienta nueva en el taller, en agrandar el escritorio. O en hacer la puerta más grande para irme rápido. Digo, pero es natural, ¿verdad? Porque nos agotamos. Cuando nosotros hacemos los cambios en nuestra vida por propia voluntad, porque decidimos cambiar, está bueno, pero que ese cambio y esa decisión de cambio venga guiada por el Espíritu. Venga revelada por el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque allí no va a haber fracaso. El Espíritu nunca se agota. Si usted prestó atención a lo que leí, el que da el Espíritu es el que bajó, subió y lo llena todo. La plenitud de Cristo. En Cristo podés tener 55 y batallar de la misma manera que batallaba a los 22 cuando le conocí. Porque es en el Espíritu. Porque es el mismo Espíritu Santo. El que nos va a permitir cambiar. El que nos va a permitir hacer su obra a pesar de nuestras capacidades. Que a veces pudieran ser muy limitadas. Hacer la obra de Dios es entender que Dios nos va a cambiar. Que Él va a hacer de nosotros nuevas criaturas. Que Él va a hacer que aquel que le gustaba, no sé, vamos a hablar de cosas sanas, el asado de vacío, digo, podría decir de falda, deje de comerlo sin esfuerzo. He conocido esto cuando Dios lo hace y lo he visto y lo hemos visto. Aquellos que les gusta, qué sé yo, el alcohol, que es feo, la droga, no sé, cosas feas. Como Dios, cuando es del Espíritu, te lo quita. Entonces tomemos esa referencia. Porque esto no es solamente para cosas terribles, es para todo. Y creo que especialmente para aquellas cosas que son fundamentales, como son la doctrina que hemos aprendido, la forma de hacer la obra de Dios y no el cómo cumplo con Dios. A veces veo cómo la iglesia entra en un cumplimiento de la obra de Dios y porque yo cumplo, y cumplir puede ser asistir a la iglesia, cumplir puede ser poner mi diezmo y mi ofrenda, cumplir puede ser, bueno, a mí yo le dije a Dios que, qué sé yo, voy a limpiar la iglesia solamente los primeros lunes de cada año bisiesto. Y no le pida, no es bisiesto, hermano, perdón. Yo ya lo hice. El otro día recordaba porque le comentaba a Daniel cuando me iba, no sé por qué se lo comenté, pero cuando me iba de acá de la iglesia, cuando yo conocí al Señor, una de las primeras cosas que hacía era limpiar la iglesia. No solamente la limpiaba, tenemos un saloncito muy pequeño allí en Saldán y barrerlo era todo un arte porque lo habían hecho un contrapiso de cal. Usted sabe lo que no. Si usted lo barría medio fuerte, hacía un pocito, así que había que limpiarlo de una forma artesanal. Y además, los días que llovía tenía que ir temprano. Temprano eran como a las 4 de la tarde, tenía que llegar a la iglesia, subirme al techo y poner una manguera porque el techo era una pileta. Literal, al medio, a la parte donde se juntaba el agua me daba la media canilla y para mí ya son como 30 centímetros. Y había que poner una manguera para desagotarla porque si no, durante el culto goteaba. Pero digo estas cosas porque yo hacía estas cosas no por un esfuerzo para ganarme la gracia o el favor de todo, sino porque Dios había transformado algo y el Espíritu me llevaba a hacerlo. No necesité nunca que me digan, che, ¿está bien que yo limpie o no limpie? De hecho, me cansé tanto de poner la manguerita que un día había muchos albañiles en la iglesia. O va, muchos. Trabajaban en la construcción. Y un día le dije a uno, don Luna, me acuerdo el apellido, don Luna, ¿acá podríamos hacer algo? Y sí, me dice, pero habría que hacer una carga y era mucha plata. Le digo, mire, usted no me haría un favor, yo tengo una idea. Hasta el día de hoy está esa idea hecha. ¿Por qué no hacemos un huequito aquí, ponemos un caño y después en ese caño cobramos cartelito y ya está? Ah,
mire hermanito, tienes razón. Y pusimos un caño, como un desagüe al medio donde se juntaba el agua, y lo tiramos al costado. Después colgamos cartel. Ahora creo que ya han hecho un cielo raso, ya no se ve eso. Bueno, me parece que la última vez que fui ya estaba mejorado. Gracias a Dios esa iglesia hoy es bonita, tiene cerámico, está linda. Tiene calefacción, han puesto 2 aire acondicionados. ¿En serio? Ah, toma vos. Hasta Saldan se moderniza. Pero digo estas cosas porque, ¿sabe qué hacía yo cuando comenzamos en el saloncito ese allá en Moyeyaco y Tupayupanqui? A veces venía a las 9 de la mañana, lo limpiaba rápido, lo baldeaba y volvía a mi casa y levantaba a los chicos y veníamos, hacíamos la obra. Porque los chicos era lógico que no lo limpiaran porque muchas veces ellos se quedaban haciendo la reunión de jóvenes esta tarde y muchas veces orando y clamando y echando moco también. Porque se divertían como chicos. Y yo venía temprano entonces porque sabía que no había tiempo de que la limpiaran y limpiaba la iglesia y después venía, predicaba y después la cerraba. Y siempre la cerraba al último sin correr a nadie. Digo, ¿y esto por qué? ¿Y por qué a los 55 todavía te levantás y lo seguís haciendo? Porque es el Espíritu el que te lleva a hacer esto. Me lamento mucho de algunos que los vi muy fielmente a hacer esta obra, lo mismo, acá en este lugar. Y hoy no lo hacen. Y hoy ni siquiera están. Y algunos de ellos literalmente están perdidos. Pero no porque los tilde yo de perdidos, porque al contrario quisiera abrazarlos como un padre y volverlos a poner en la línea de batalla, en la línea de servicio, en la línea de la cobertura de Dios. Porque hicieron un esfuerzo propio. Y ahí hago el mea culpa. Fallé en no enseñarles que la cuestión era por el Espíritu. No por actos religiosos. No por decir Dios me llene, soy lleno. Sino por hacer la voluntad de Dios y lo que el Espíritu quiere. Aleluya. Señor, no los corras, que se animen. Y en cambio, deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. ¿Entendieron? Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Vuelvo a leerlo. El 23 y el 24. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y luego van las recomendaciones. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen. No cometan pecado al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Y esto lo voy a decir. Mire, si usted se enojó, tuvo uno de esos días que se enojó, y usó la palabra que dice, la Biblia dice que nos podemos airear. Pero aún Jesús dijo, aireaos, pero no pequéis. ¿Está enojado? ¿O qué se ríe? Estoy muy enojado. Y me ha pegado tanto la vida que estoy muy... Mire, he visto a mi esposa estar muy enojada a causa de sus sufrimientos. Y estar muy enojada, pero enojada en serio. Pero jamás le he visto acostarse con ese enojo. Y no porque lo lea y lo haga para cumplir con Dios, porque hay una naturaleza espiritual que después de ese enojo, de ese día feo, terrible, siempre le he visto arrodillarse o acongojarse o apichonarse, como se dice, y decirle, Señor mío, ayúdame.
Porque de eso se trata. No de la cuestión, viste que estuviste enojado, bueno, pido perdón. Se usaba mucho esta enseñanza para cuando había una reunión de matrimonio. Entonces, no se acuesten, no se ponga el sol sobre su enojo, no se acuesten enojados. Entonces, bueno, perdóname. Acto religioso. Dejen que el Espíritu Santo les cambie. Y voy terminando, porque ya me están apurando con los críos. Porque el enojo, presta atención a esto, para que entienda de qué se trata. A ver, un minuto más. Porque el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. Ahora, ninguno de nosotros le quiere dar lugar al diablo. Nadie quiere que el diablo entre a su casa. ¿Hay alguien que quiera que el diablo entre a su casa? Bueno, si usted está enojado, le da lugar. Porque el enojo procede del diablo, no procede de Dios. Imagínese si Dios se enojara. ¿Cuántos rayos caerían en la cabeza de nosotros? Amén. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No digan malas palabras. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y presta atención a esto que es muy importante. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Señor, oro en esta mañana para que esta palabra, Dios, esta verdad pueda ser en cada uno de nosotros, para que tu Espíritu Santo nos haga verdaderamente personas capaces, preparadas y estar a la altura de la plenitud de Cristo para hacer tu obra, Dios. Para que todo esfuerzo natural sea quitado y por el contrario tengamos una libertad espiritual que solo la puedes dar tú. Ayúdanos, Dios, a entender que si te creemos a ti, por encima de todo lo demás, tendremos la autoridad del reino, la gracia, el favor, a pesar de cualquier circunstancia, seguirá siendo nuestro Dios por encima de todo. Bendigo a cada uno en esta mañana y bendigo a los niños en el nombre de Jesús. Amén. Amén.